Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traigo un comicazo, ya os voy avisando. Hoy os traigo el integral de los Picapiedra. Que bueno, deciros ya que una de las cositas que a lo mejor va a tirar muy para atrás a la gente, que bueno, es interesante que lo digamos, es que va a ser en formato jibarillo. Yo esto en su momento cuando salió, precisamente me mantuve alejado de él porque no quería este formato, pero bueno, me apetecía mogollón leer estos trabajitos que trajo ECC Ediciones, licenciado por DC, de las distintas series de animación de Hanna-Barbera. Tuvimos Los Picapiedra, León Melquiades, creo que Pierre Noyuna también hay una por ahí, y bueno, incluso crossovers con personajes del universo DC. Pero de todas ellas, la que más me llamaba era esta historia, guionizada por Mark Russell, que también va a ser el guionista de León Melquiades, y con dibujazo de Steve Pugh, que ya veréis que mola un montón. Tenemos también algún otro numerito por ahí dibujado por Rick Leonardi, ¿vale? Pero la mayoría va a mantener el equipo creativo de Mark Russell y Steve Pugh, que ya os digo que Mark Russell me está pareciendo uno de los guionistas más chulos que he leído en los últimos años, la verdad que me está encantando. Y aquí lo que vamos a tener, ya os digo que choca mucho, ¿no? Los Picapiedra es una serie súper infantil que, no sé, la gente de primeras no debería tener muchas expectativas con esto, ¿no? Pero aquí Mark Russell le va a dar un rollo muy realista, o sea, aquí vamos a tener una crítica social ácida, aquí vamos a tener, ya os digo, Piedradura, ¿no? Esta ciudad de los Picapiedra, que va a ser básicamente como las ciudades que hoy en día conocemos, con los centros comerciales, con tiendas y demás. Lo único que es una sociedad que está empezando a florecer poco a poco, así que vamos a ver un poquito el proceso de cómo todo esto va surgiendo. Algo muy curioso, a mí me encanta cómo trabaja Mark Russell distintos elementos chorras de los Picapiedra y los convierte en algo interesante y que tenga un sentido, ¿no? Dentro de la historia, como el famoso Yabba Dabba Doo, esa frase chorra que dicen. En este caso, Pedro Picapiedra y Pablo son veteranos de guerra, han luchado en una guerra, y ese Yabba Dabba Doo es una especie, para que veáis un poquito por dónde van los tiros, es una especie de frase que dicen para mantener un poco ese estrés postraumático que les ha dejado la guerra y demás. O sea que va a partir mucho de utilizar las premisas chorras de los Picapiedra para darles un tono súper interesante, ¿no? Aquí vamos a tratar temas desde las diferencias sociales, desde lo típico de gente a lo mejor que viene de otros países o de otros sitios y van a coger trabajos pidiendo un salario más bajo, lo que va a afectar a la sociedad. Vamos a ver también cómo se critica lo que es el consumismo, la política. Hay un capítulo sobre el ejército que es buenísimo, que un poco nos cuenta un poco esa historia, ¿no? De cuando tanto Pedro como Pablo fueron a la guerra. Veremos también cómo se introduce el concepto de televisión, o sea, se van a tocar todos los aspectos sociales que os podáis imaginar dentro de este cómic y de manera muy inteligente, de manera que te hagan pensar, que te deje un poquito rayado, ¿no? Que puedas tener ese ejercicio de autocrítica, ¿no? En cierta manera, y no se va a dejar ningún tema, o sea, se va a tocar todo lo que os podáis imaginar, va a estar por aquí. Incluso va a haber un capítulo que puede recordar mucho a la famosa película de No mires arriba, donde vemos que dan una noticia en la cual un meteorito va a arrasar con la ciudad y veremos un poco la población en casos de crisis extrema, pues hasta dónde están dispuestos a llegar. El dibujo de Steve Pugh es una pasada. Yo no había leído muchos, o sea, no había tenido muchos cómics de Steve Pugh y la verdad que me ha encantado. Le da un poquito pues ese tono súper realista a las historias, con todo lujo de detalles y también un poquito con ese rollito humor, ¿no? Que creo que también lo trabaja muy bien. Es un dibujante, la verdad, de un nivel brutal, ¿no? Y siempre respetando un poquito todo la idiosincrasia, ¿no? de los Picapiedra. Otra trama que hay de fondo que me encanta, es algo que veíamos mucho en los Picapiedra, que era que ellos, los electrodomésticos, lo que utilizaban para hacer más sencillas sus vidas, eran animales que cumplían ciertas funciones dentro del hogar o de distintos ámbitos, ¿no? Incluso en el trabajo. Y de fondo, con toda esta crítica social, vamos a tener estos pobres animales, ¿no? Que están hasta los cojones de ser utilizados por esta gente de maneras pues denigrantes totalmente. Algunos incluso son desechados de mala manera cuando ya no sirven. Y al mismo tiempo que te está haciendo esta crítica social, está esa trama de fondo de esos animales que se empiezan a revelar, que empiezan un poquito a ser conscientes de que son esclavos de esta gente. Todo eso va a estar siempre de fondo y en los últimos aldabonazos de la historia va a estallar y la verdad que va a molar muchísimo. El desarrollo de personajes va a estar sobre todo centrado en Pedro, el resto de componentes de la familia también van a tener un poquito más de desarrollo. Teníamos a la hija de la familia, creo que se llamaba Pebbles, que es un poco pues la típica chavala reaccionaria, ¿no? Un poquito que intenta no tragar, ¿no? Con el poder establecido, con las normas, ¿no? Luego tendremos al hijo de Pablo Picapiedra, que va a tener un origen súper interesante, la verdad que mola un montón la historia del hijo de Pablo, que ya sabéis que era ese niño que tenía como súper fuerza, ¿no? Por decirlo de alguna forma,
Y bueno, en definitiva, una crítica social cojonuda, entretenidísima, cada capítulo es más interesante que el anterior y que termina y te deja con un mal cuerpo, no por lo que plantea, ¿no? Que al fin de cuentas es una crítica social, pero al mismo tiempo también es divertida, ¿no? Es ácida, pero al mismo tiempo es muy entretenida y hace que no te deja, digamos, deprimido, ¿no? Cuando te la acabas, pero sí que te deja con esa pena, ¿no? De decir, qué bien escrito está esto, qué trabajo más chulo han hecho aquí Russell y Steve Pugh. Qué pena que esto termine, porque de verdad os digo que esto hubiera dado para más capítulos, o sea, esto hubiera sido interesante que se hubiera podido estirar mucho más en el tiempo. Otro tema que también va a tratar la religión, o sea, cualquier tema imaginable, el arte, un poco cómo se inician las guerras, ¿no? Cómo se buscan motivaciones absurdas para conseguir a lo mejor algún tipo de recurso, o sea, es brutal. Los marcianos, va a haber extraterrestres también que nos van a ver un poco desde su pedestal, ¿no? Viéndonos como una sociedad que está abocada a la autodestrucción, o sea, es una pasada. Yo, desde luego, está claro que el tema jíbaro va a tirar para atrás a mucha gente, pero de verdad, hay veces que hay obras que merece la pena comprarlas, por mucho jíbaro, por mucha hostia que sea. Es una pena que os quedéis sin leer esta obra maestra, que con mucha probabilidad va a estar en mi top de lecturas de este año. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejáis un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, si os ponéis muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanil y nos vemos pronto aquí en Comics con más recetas, más directos, más unboxing y más cositas. ¡Hasta luego!